Hola, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo me les va mis sobrinos, mis sobrinas bellas? ¿Cómo están todos? Yo espero que estén súper, súper bien. Mira, vamos a hacer aquí una pequeña lectura, pero la vamos a hacer de una manera interactiva, ¿ok? Voy a mostrar la cámara con las cartas para que vean cómo las estoy lanzando, ¿ok? Por si a alguien le interesa saber cómo lo hago. Entonces, vamos a hacer acá un interactivo de tres lecturas. La primera lectura, yo no tengo necesidad ni siquiera de mostrarles los montoncitos. Sencillamente, ustedes escogen mentalmente el número uno o escogen el número 2 o escogen el número 3. Uno de los tres, ¿ok? Entonces, les doy un chancecito, un momentito para que piensen cuál sería la respuesta para ustedes, la más adecuada según su intuición. Escúchenme una cosa, la pregunta que se va a hacer aquí es sencilla. Mi personita especial, a pesar de que no está conmigo, es que todavía me piensa, que siente, que piensa hacer. Generalmente puede ser que uno esté esperando, ¿verdad? Esperando por ese alguien y no sabemos realmente en qué situación está. Si realmente me quiere, si no me quiere, si ya me olvidó, si no va a hacer nada, si va a seguir adelante, si va a seguir otro rumbo. Vamos a ver entonces si de verdad tienes aún una personita especial por allí que realmente te interesa saber. Lo vamos a averiguar ahorita, ¿ok? Entonces, tómate tu tiempo. Toma la uno, la 2 o la 3, cualquiera de las tres. Vamos a ver entonces qué es lo que viene para ti. Entonces, comenzamos. En la pregunta, en la opción número uno, las preguntas son iguales para las tres opciones. ¿Qué piensa, qué siente, qué va a ser mi personita especial, aunque no esté conmigo? Generalmente esto es para ex. Vamos a ver entonces si aquí podemos ver que se vea bien en la pantalla donde tengo la cámara de las cartas. Ok, mira, esta persona de verdad está completamente tranquila, no quiere hacer nada. Se siente que está como, quizás, si fuiste tú quien le dio ese corte, de verdad que como que está en shock, como que no se lo quiere creer todavía. Sin embargo, no piensa hacer por el momento mayores movimientos. Sencillamente está como diciendo, bueno, esa persona se fue, pues esa persona en cualquier momento tendrá que aparecer. Y si fue esa persona, tu ex, tu personita, quien tomó la decisión, está ahorita tranquilamente pensando qué va a hacer, si realmente va a cambiar su ciclo de vida o si por el contrario va a retornar. No sabemos todavía qué está pasando con esa personita. Solamente la veo que está quieta, muda, como muerta, tranquila, todo despacio. Eso es todo. Seguimos. ¿Qué piensa ahorita esta persona? Te voy a decir una cosa, si estás esperando, mi querido sobrino, opción número uno, si estás esperando que esta persona quiera volver por su propia cuenta, de verdad que te voy a decir una cosa, como que le va a costar bastante, ¿sabes? Porque la veo o lo veo, su mente muy encajonada, como que no quiere, para ver, acomodar aquí las cartas así, ajá, se vean mejor. No quiere para nada, no quiere ceder ni un milímetro. Está completamente cerrado o cerrada, mi querido número uno. Así que vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué siente? Eso es lo que piensa. No piensa mover ni un milímetro. Se cree que está como quien dice ahí bien parado, bien parada. No piensa tomar acciones hasta el momento. Su corazón, ¿cómo está? Su corazón está como quien dice dando vueltas, está como loco el corazón, está como, ¿sabes? Tiene como un cierto dejo de, ¿cómo te digo? De, está inquieto, esa es la palabra. Ese corazón está un poco inquieto.
Dentro de todo, esta persona está esperando realmente a que tú vayas a buscarle. Eso es lo que está esperando esta persona. Definitivamente, aquí no hay otra cosa. Eso es lo que está esperando. No piensa moverse. Está muy callado. Aquí está el ermitaño, lo está diciendo. Su mente está encajonadísima. No quiere saber nada de nada. Olvídate. Yo no soy quien va a ir, dice tu ser, tu personita especial. Eso es lo que estoy sintiendo. Y por otro lado, su corazón, a pesar de todo, está un poco disperso, está inquieto, siente como que está pasando el tiempo y tampoco ve movimientos. ¿Me comprendes? ¿Y qué piensa hacer esa personita especial al final de todo? Solamente va a pedirle al juicio que le haga ver las cosas bien hechas. Mejor dicho, el juicio le está diciendo, personita, párate de ahí de donde estás y vamos a ver qué decisiones vas a tomar, porque puede ser que se te haga muy tarde. Ay, 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 Maracay. Esto quiere decir que en cualquier momento, mi querido sobrino o sobrina número uno, probablemente, quizás ya se le esté acabando el tiempo y a lo mejor tú sigas de largo. A lo mejor alguien pueda estar esperándote y ya tú olvides a esta persona. Le está diciendo el juicio a esta persona, por favor, por favor, por favor, ¿cómo lo pongo así? ¿Ok? Así. Por favor, ábrete, abre esos ojos y date cuenta de lo que estás haciendo. Definitivamente no quieres volver con esa persona, estás esperando por ella. Entonces, da una señal de que para que esa persona entonces vuelva. Está diciéndole el juicio a tu personita especial. Yo preguntaría aquí entonces, en todo caso, ¿a quién le toca venir? ¿A quién le toca ir? ¿Quién es la persona que tiene que ir primero? Vamos a ver aquí, mi querido sobrino o sobrina de elección número uno, ¿qué, qué signos pueden estar aquí implicados? Porque puede ser que a lo mejor esté alguien que te interese o que dé la coincidencia. Puede ser que sí, como puede ser que no. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Acuario puede estar implicado. Cáncer también puede estar acá. Y también puede estar Libra aquí implicado. Puede ser uno de esos tres que a lo mejor estén tú o esa personita especial pueda ser de ese signo y estén implicados en esto. La última pregunta que yo haría, en todo caso, la última pregunta que haría es que finalmente ustedes van a tener un encuentro. Es que realmente el encuentro se va a dar. Vamos a ver si hay un encuentro o si esa persona, mejor dicho, esa persona viene, porque te voy a decir algo, de que hay encuentro, hay encuentro. Aquí no me están diciendo otra cosa. El problema está en que quién de los dos va a zumbar la primera piedra, va a tirar la primera piedra. Pregunto, ¿es que esa persona viene primero, es la que se va a decidir primeramente a venir a donde tú estás? Mira, ¿sabes una cosa? Me da la impresión que no. Me da la impresión que a lo mejor, mi querido sobrino o sobrina, vas a ser tú quien tenga que dar un primer paso. En la guerra y en el amor todo es válido, mi amor querido. Y muchas veces uno tiene que deponer un poquito el orgullo para limar asperezas. Suponte tú que esta persona no quiera nada contigo ya definitivamente, que se cerró, como veo acá, que cerró sus puertas, cerró su castillo, tal y qué sé yo, porque no ve movimientos de tu parte. Si así fuera el caso, entonces tú no estás perdiendo nada. Tú sencillamente compruebas que esa persona ya no quiere nada contigo. Pero tú no puedes estar así, en ascuas, pensando si de verdad sí o no. ¿Quién vino acá? ¿Quién metió la pata? Como quien dice, ¿quién de los dos? ¿Esa persona o fuiste tú? Aunque haya sido esa persona
Y si tú ves que realmente no reacciona, por lo menos para cerrar un ciclo, busca a la persona, háblale y le dices, ¿sabes una cosa? Quiero saber aquí cómo estamos acá, porque necesito cerrar mi ciclo para comenzar uno nuevo. ¿Me explico? Ahora, si tú ya no quieres nada con esa persona y esa persona se tranca, pues entonces ya cierra el libro y abre uno nuevo. Así de sencillo, más nada, ¿ok? Entonces, ahí te dejo esa primera lectura, mi querido sobrino o sobrina número 1. Vamos a ver entonces el número 2, la opción número 2. ¿Qué quiere decir? ¿Qué te quieren decir ahora el tarot con respecto a esa personita especial? Aquí es la misma pregunta. La pregunta es, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué va a hacer esa persona especial que ya no está conmigo? ¿Qué piensa? ¿Estaré esperándola por mucho tiempo? ¿Vendrá o no vendrá? ¿O definitivamente se va de mi vida? Vamos a ver, es la número 2. Entonces, empecemos. Mira, nuevamente está el ermitaño saliendo. Fíjate, a pesar de que barajé las cartas, Dios mío querido, qué barbaridad. Está también, como quien dice, escuchando, pensando, meditando, solamente sin hacer nada. No tiene a nadie ahorita, no está pensando en nadie, sencillamente quizás está pensando en todo lo que pasó. Y entonces ahora, quizás más adelante, vamos a verlo, más adelante esta persona pueda tomar alguna decisión. No lo sé. Vamos a seguir viendo. ¿Qué más hay? Mira, siente, perdón, piensa que realmente aquí no hay fluidez. Está pensando que quizás a lo mejor esto no va a funcionar porque no siente fluidez. Siente que todo más bien cada vez se aleja más. Piensa que si seguimos en este plan, en este silencio sepulcral, de verdad que todo se va a perder, se va a terminar por perder. El carro no está funcionando como debe ser, no está yendo por la vía que debe ser, hay un desajuste, no se ve, esta persona no ve ajustes acá para preparar esta nueva vuelta. Se siente como que a lo mejor no vale ni la pena volver a empezar otra vez. Eso es lo que está pensando. Vamos a ver, ¿qué está sintiendo esta persona? Voy a ponerme así. ¿Qué está sintiendo esta persona ahorita? Tiene muchísima fuerza de voluntad, ¿sabes? Aquí está imperando más que todo la fuerza de voluntad. Esta persona, yo no sé, habría que ver la última carta de qué va a ser, pero estoy viendo acá que esta persona de verdad, aunque quiera, no lo va a hacer. Aunque quiera, no quiere venir. El orgullo se lo está comiendo o se la está comiendo, mi querido sobrino o sobrina. Se lo está, se está dejando todo esto a mengua. No quiere actuar sencillamente porque hay un orgullo dentro de sí que no le permite esa vuelta. Ahora yo pregunto, ¿qué va a hacer definitivamente? ¿Qué piensa hacer? Bueno, mira, si te digo, ¿qué te puedo decir, mi querido amor, mi sobrino, mi sobrina? Mira esta carta, la carta del sol, esa carta tan bella y radiante que te está diciendo que te va a demostrar realmente lo que te quiere. Vaya, no necesariamente, ¿cómo te digo? No necesariamente quiere decir que no te quiera porque no haya regresado. El problema más grande que hay acá se llama orgullo. Y ese orgullo lo tiene, pero lo que se llama bien, pero bien atornillado en su corazón y en su mente. Entonces, hasta que no saques ese orgullo, mi querido ex de mi sobrina o sobrino, no vamos a poder entonces estar en paz. No vas a estar en paz ni tú, sobrino, ni esa personita especial.
Yo diría que dale un poquito más de tiempo, pero no se la hagas tan fácil. En este caso no. Dale su tiempito, dale un poquito más de tiempo a ver qué pasa. Mm, De vez en cuando en las redes sociales y tal y qué sé yo, muéstrate, no te muestres, así vas, poco a poco, para que le empiecen a dar esas ganas de volver y se le caiga ese orgullo. Ese orgullo lo va a tener que comer, ¿oíste? Se lo va a tener que comer. Porque de verdad sí se ve que está enamorado o enamorada, solamente que no quiere dar su brazo a torcer. Ok, esa sería la segunda. Y vamos a ver qué cartas, qué signos pueden estar aquí implicados en este dilema, en este problemita, en esta situación. Mira, puede estar Leo acá implicado. También podría estar Acuario nuevamente acá. Y también puede estar implicado Cáncer. Uno de esos tres, ¿ok? Entonces ahí te voy a dejar esa otra lectura, la número 2. Y vamos ahora a pasar a la número 3. Voy a barajar mejor las cartas para que no, o mejor dicho, yo como que voy a cambiar de paquete para cambiar un poquito pues las cartas. Y vamos a ver ahora qué hay para acá, qué hay por aquí. Veamos. Te pregunto, y yo pregunto nuevamente, para el número 3. Para el número 3, óigase bien. Igualmente voy a preguntar, ¿qué siente, qué piensa, qué va a hacer esa persona especial que no está conmigo? ¿Va a volver? ¿Va a regresar? ¿Se va? ¿No viene más? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Qué vamos a hacer? A todas estas estamos pensando, o yo estoy pensando, que tú quieres que esa persona vuelva. Solamente que quieres es saber qué va a pasar con esa persona, si de verdad va a volver o no va a volver. Empezamos. Acá. Mira, honestamente está haciendo un cambio de ciclo. Pareciera ser que tú mismo o tú misma le estás como aportando ese inmenso deseo de cambiar de ciclo. Este cambio de ciclo puede ser, puede ser, porque a lo mejor esta persona ya sabe o siente que no hay más nada contigo, siente a lo mejor que ya si agotó sus recursos y ve que no hay nada, que no ve nada, va a tener que cambiar completamente el ciclo, abrir unos nuevos libros, cerrar los que tiene ya y abrir unos nuevos. También puede ser un cambio de ciclo porque necesita estabilizarse. A lo mejor está algo desestabilizada o desestabilizado y necesita de una vez cambiar, de una vez cerrar y cambiar. Vamos a ver qué más. ¿Qué piensa esa persona? ¿Por qué está así? ¿Por qué el universo, por qué el tarot le está mandando a cambiar el ciclo? Porque hay una gran desestabilización en su cabeza. No se ve bien, no se siente. Está muy mal, te lo voy a decir, mi querido y adorado sobrino o sobrina número 3. Esta persona, si tú estás sufriendo, esta persona está el doble. No está bien, ¿sabes? Esta persona está sufriendo bastante y necesita hacer un cambio urgente. Quizás se tenga que ir de donde está, quizás se tenga que mudar, quizás cualquier cosa, que sea un cambio, porque de verdad está muy desestabilizado, está muy desequilibrado, o sea, no está bien, de verdad que sí, honestamente. ¿Qué siente esta persona? En su corazón, ¿qué hay? ¿Qué hay para con respecto a ti todo el tiempo, ah? Uy, no tiene, como que dice, ya la fuerza suficiente para seguir esperando, mi sobrino. Está de verdad que ya no tiene suficientes, digamos, paciencia. Ya se le está colmando la paciencia. Ya no hay más. Ya esta persona ya estará haciendo ya su ciclo, ya estará cambiando. Quizás a lo mejor, a pesar de todo,
a pesar de los pesares, a pesar de que te quiera, muy a pesar de él o de ella, porque todavía se ve que le duele, está haciendo cambios. No, no creas que va a venir esta persona. Esta persona lo que va es hacer unos cambios. Quizás a lo mejor ha visto que ha sido tú, quizás mi sobrino, mi sobrina, que se ha portado un poquito no tan bien. Y esta persona está decepcionada, desilusionada, esperando por ti. Y tú no quieres, como quien dice, dar un paso. Eso es, está muy mal esta persona. Esta persona cambia de ciclo. ¿Y qué va a hacer? Definitivamente, ¿qué va a hacer? Sí, ya se dio cuenta, aquí está la carta de la torre y aquí se va a dar cuenta realmente de todo lo sucedido. Ya ahora le ha caído el 20, que ya tú no quieres más nada quizás con esa persona. Probablemente tú estarías esperando a que esta persona volviera, pero es que realmente pareciera ser, yo no sé, mi sobrino, mi sobrina, perdóname, pero pareciera ser que quien tendría en todo caso que salir adelante y buscar a la persona eres tú si realmente quieres a esa persona, porque se está muy malita, está sufriendo mucho. Ya con esta torre invertida ya le está diciendo que ya, que ya es hora de que cambie y que se ha dado cuenta. Ha caído, cayó de la torre y despertó. Despertó de todas estas cosas y se dio cuenta que de verdad ya no hay esperanza, de que tiene que seguir adelante. Definitivamente está cerrando el ciclo y está terminando de derrumbar esa torre. ¿Ok? Entonces yo diría, mi querido sobrino, mi querida sobrina, en este caso, en este último caso, yo estoy viendo realmente que esa persona no tiene la más mínima esperanza, pero para nada. Le has demostrado todo lo que le tenías que demostrar. En cuanto a ruptura se trata, si tú quieres esta persona otra vez en tu vida, yo diría que todavía estás a tiempo de ver qué se puede hacer. Si eres tú, mi sobrinito o mi sobrinita, quien metió las patas, entonces saca las patas del barro, lávate bien en el río las paticas y anda a buscar a esa persona. Si tú quieres a esa persona te quiere a ti. Fuiste tú quien metió las paticas. Vuelvo y digo, saca las paticas del barro, lávate bien las paticas y anda a buscarlas o anda a buscarlo. Que a lo mejor todavía hay tiempo. ¿Ok? A lo mejor ya para ese momento, si lo vas a pensar mucho, yo no respondo. Así que ahí te dejo esa lectura, mi amor querido, mis sobrinos, mis sobrinas. Veamos, para finalizar, qué signos pueden estar aquí presentes o implicados en esta última lectura. ¿Ok? Vamos a ver. Mira, podría estar aquí Sagitario. Podríamos hablar también de Piscis y también Cáncer. Entonces, aquí están estos tres signos que podrían estar allí implicados. No sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Eso depende. Puede ser que te resuene así o más todavía sí o no. No necesariamente, ¿ok? Nos estamos viendo en un próximo video y espero que de verdad te vaya muy, pero muy bien, mi amor. Dios te bendiga y espero que se arreglen las cosas. Si es que si es que las quieres arreglar, que ojalá se arreglen. ¿Ok? Bye bye.